tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Nora. Un gusto volver a encontrarte para dar inicio a un nuevo año de este ciclo que hemos llamado Más cerca de los libros y que desarrollamos en esta hermosa biblioteca popular porteña. Así es, Nora. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este hermoso proyecto, que no solo vamos a hablar un poco de literatura, sino que vamos a aprovechar este momento para charlar un poco de algunos personajes importantes de la misma. Bien. Yo quiero agradecerte a vos por acercarte a mí, por proponerme esta forma de trabajo que me gusta mucho. Hoy nos vamos a tu tierra. Exactamente. Nos vamos a Colombia. Exactamente. Hermosa Colombia, que ya nos tendrás mucho para contarnos sobre ella. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de Gran Gabo. Gabriel García Márquez, sí, así es. Venimos con una serie de escritores latinoamericanos, aquellos escritores que hicieron parte del boom. Y bueno, nos faltaba Gabo, como cariñosamente se lo conocía. Bien. Bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer una pequeña reseña de su vida, porque consideramos que algún aspecto de su historia familiar, de su educación, de su vida en el lugar que le tocó, en el que le tocó nacer y crecer, influyeron, ¿no es cierto?, marcadamente en su obra. Exactamente. Comenzamos diciendo que Gabo nació en el pueblo de Aracataca en septiembre de 1927. Fue hijo de Eligio García y su madre se llamó Luisa Márquez Iguarán. Por supuesto que hay una historia que también después va a volcar en uno de sus libros, esta que habla de que la relación entre su madre y su padre no fue bien vista por sus abuelos, y en un momento, se casan, nace Gabriel, pero sus padres se van a vivir a otro pueblo y él queda bajo el cuidado de sus abuelos. Un poco cuenta él de que esto de que quedara con sus abuelos a muy temprana edad, justo cuando nació, fue un poco el pago de su madre, él lo dice así, pero fue el pago de su madre para con sus padres, o sea, los abuelos de Gabo, por el hecho de casarse con una persona a la cual no estaban de acuerdo, o un matrimonio del cual ellos no estaban de acuerdo. Entonces es como que, bueno, si te vas a otro lugar, tenés que dejarnos a tu primogénito. Está bien. Buena historia. Por supuesto que ese crecimiento bajo la tutela de los abuelos maternos marcó muchísimo a Gabriel García Márquez en el siguiente sentido. Su abuelo lo llevó inicialmente por el camino de la escritura, porque fue el primero que le enseñó a buscar palabras en el diccionario, lo llevó al circo, que para una criatura es un mundo lleno de imaginación, y también lo llevó a conocer el misterioso mundo del hielo. Su abuela materna, de origen gallego, a la cual él llamaba cariñosamente Mina, era una mujer creativa y supersticiosa, que solía contarle a Gabriel desde pequeño historias llenas de fantasmas, de mitos, de cosas extraordinarias, y se las contaba de una manera tal que a lo mejor era una historia que era imposible de creer, pero ella se la acercaba como una verdad irrefutable. Estas dos personas que estuvieron muy cerca de él en esta niñez fue lo que llevó a Gabriel García Márquez hacia el camino de la literatura, ¿no? Es como que lo acercaron inicialmente a este mundo de la literatura. Exactamente, una de las cosas que él siempre habla es el hecho de contar, que tanto su abuelo tenía una forma muy pragmática de contarles las historias, era una persona un poco más pragmática, es decir, le hablaba de todo lo que era o tenía que ver con la guerra. Su abuelo que participó en la guerra de los 1000 días, varios periodos de guerra que tuvo Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y mucho tiempo después con las dictaduras, pero su abuelo se encargaba de contarle toda esa parte de la guerra. Y bueno, como bien dijiste, la abuela le llevaba por el mundo de la superstición.
el mundo de de aquellos mitos y leyendas de la región Caribe, que se contaba de tal manera, como bien lo dijiste, Nora, ¿sí? Que nos hacía pensar, bueno, cuando uno era niño, de que eso podría ocurrir. Y que yo creo que los que lo contaban también inclusive tenían un poco de convencimiento de que, por más de que fueran adultos y tuvieran cierto razonamiento para decir, bueno, esto no puede ocurrir, ellos yo creo que también creían en la historia. Exactamente. Cuando él inició sus primeros trabajos, justamente trató de combinar esa parte fantástica, extraordinaria, con la vida, ¿no es cierto?, diaria, la vida cotidiana. Miguel, ¿qué sucedió después? Él creció, siguió viviendo con los abuelos, ¿dónde estudió? Él estuvo con sus abuelos hasta la edad de los 8 años, que después pasa a vivir con sus padres y para él fue todo un cambio bastante brusco. ¿Por qué? Él en la casa de su abuelo, de sus abuelos, vivía rodeado de mujeres. Las dos únicas personas o los dos únicos varones que habían eran él y su abuelo. Entonces, rodeado de mujeres al comando de su abuela, ¿sí? Se rodeaba de estas historias y tenía una cierta, una cierta forma de vivir el día a día rodeado de gente. Después pasa a vivir con sus padres y para él fue realmente un cambio bastante profundo, ¿sí? Tener que adaptarse, por supuesto, a nuevas costumbres dentro del hogar, que lo hizo que él, al ser una persona tímida, él dice que se refugió mucho en los libros. Siempre en estos periodos complejos, este caso no fue un periodo dramático, pero para él fue un cambio brusco. Él se refugiaba en los libros. Él estando viviendo con sus padres, cerca de la adolescencia, se ganó una beca para ir a estudiar los últimos años del secundario en una localidad que se llama Zipaquirá, un liceo de varones. Ahí empieza, y cuando él sale de ese lugar es cuando comienza a ver una Colombia distinta a la Colombia del Caribe, a la Colombia del clima cálido, o a esa región del clima cálido, de las costumbres de los vecinos, que prácticamente se generaba como un vínculo bastante familiar entre los vecinos, no solamente con la misma familia. Y esa forma jocosa de ser del costeño, un poco confianzudo, una persona que no tiene, digamos, escrúpulos en ciertas cuestiones como para relacionarse, poca timidez, muy a pesar de que él era una persona tímida. Sí, entonces se encuentra con una ciudad fría, una ciudad de un clima frío, con una gente con una forma de ser muy distinta. Se habla mucho de la gente del interior, que digamos que difiere mucho de las personas del Caribe porque son personas un poco más introvertidas y con menos confianza para generar los vínculos. Entonces se encuentra con un lugar... Un mundo distinto. Exactamente. Bien. ¿Y cuándo se inicia en la literatura así formalmente? Bueno, en la literatura podemos hablar como él desde chico, esto se lo van a escuchar, de hecho hay muchos reportajes a Gabriel García Márquez decir, él desde que tuvo uso de razón sabía que iba a ser escritor. ¿Cómo? No sabía, pero él sabía que se iba a dedicar a la lectura, a leer y a escribir. Ese iba a ser su destino. Estaba muy convencido desde que las historias de su abuelo y de su abuela. Yo creo que inicia ahí, o sea, su labor como escritor inicia ahí, un poco como lector. Yo diría más bien como oyente. Era un buen oyente. Y él decía que ese vocabulario rico que tenía, él, tan solo siendo un adolescente, se expresaba de una forma que llamaba la atención, y la forma como escribía también, porque era una persona no solo que leía mucho, sino que oía atentamente. Y sus abuelos no lo subestimaban, que eso le llamaba mucho la atención. Él hablaba de que su abuelo siempre charló con él cuestiones complejas de la vida, como es la política, como es la violencia, ¿sí? Y su abuelo no maquillaba nada o no utilizaba ningunos términos distintos o adaptados para el conocimiento de él, sino que desde muy chiquito siempre le habló como a un adulto. Entonces yo creo que ahí fue el inicio, él como escritor o como autor oyente, un oyente realmente, él decía, porque es raro ver un niño de 6, 7 años atento, ¿sí? Sentadito. Los adultos le cuentan. Exactamente, podían pasar horas, porque decía que su abuelo le dedicaba mucho tiempo a él. O sea, su abuelo se tomó, yo no sé, en este caso a mí siempre me generó estas dudas, ¿sí? Quizás
tiene que ver un poco con su niñez o con la niñez de su abuelo, Ujú. que quizás esa falta que probablemente pudo haber tenido su abuelo, quizás quiso compensar, Claro. ¿sí? Esa, Con esa, Gabo, esa atención dedicada exclusivamente al nieto. exactamente. Y si vamos un poco para irnos ya directamente a un hecho concreto, fue cuando empieza a estudiar abogacía. Él se va a Ujú. la capital a estudiar abogacía con sus 18 años y en la pensión donde vivía compartía con una persona que leía bastante, ¿sí? Y siempre tenía todos estos amigos intelectuales y siempre rodeado de la lectura. Y hubo un hecho particular que yo lo marco que fue la lectura de un libro que es La Metamorfosis de Kafka. Ujú. El contacto de él con ese libro hace de que entienda o que él se dé cuenta de que la forma en la que él quería hacer literatura existía. Él se encontró con algo y dijo, o sea, esto se puede hacer. Esto que yo quiero, que yo tengo en mi mente, esta forma de narrar, esta forma de contar algo, como lo que me había contado guardando las distancias, mi abuelo o mi abuela, esta forma de mostrar lo imaginario o lo mágico como si fuera algo cotidiano que hasta el punto que podamos creer que pueda suceder. Ujú. Entonces él se encontró con eso y para él fue, creo que, yo no diría, no sé si un antes y un después, pero algo que le permitió, que le marcó su rumbo como escritor. ¿Su primera obra? La hojarasca. Bien. ¿Y qué habla en la hojarasca? Bueno, en la ¿Es una hojarasca, novela? sí, en la hojarasca es una novela que trata uno de los temas que es recurrente en su historia, en toda la historia de sus escritos, que es la muerte, ¿sí? Ujú. Eh, no es su primer escrito, ya después vamos a hablar un poco de eso, pero el entierro de un Ujú. médico que vuelve a un pueblo que se niega a atender, bueno, acá viene otro tema también, lo que es la violencia, Ujú. a atender a militares que están heridos por el tema de la violencia y él se niega simplemente a atenderlos porque ya es un médico retirado. Entonces hay un coronel que trata de mediar con esta situación, ¿sí? Y es ahí donde se genera toda la historia. Siempre hay violencia, siempre hay lo que Ujú. es la parte de la guerra, está la muerte siempre rondando por sus historias y siempre hay Un un pueblo. pueblo que conversa, que comparte este tipo de Exacto. informaciones y que trata de ver y o resolver alguna situación moral quizás que pueda estar aconteciendo. Bien. Eh, si hablamos de Gabriel García Márquez, hablamos de realismo mágico, ¿verdad? Realismo mágico, Y en exactamente. sus obras hay tres puntos importantes para destacar, o digamos lo que podemos encontrar, como vos muy bien estabas explicando. Uno es el tema de la soledad, que también es un tema recurrente y que él lo incluso habla y expresa sobre esa sensación que impregna al escritor cuando está haciendo su obra. Y Exactamente. también es muy interesante porque él tenía una visión, digamos, abierta y muy comprometida con lo que sucedía en toda Latinoamérica. Hay una frase muy buena, muy importante, que él menciona cuando recibe el Premio Nobel en 1982, referida a la soledad de América Latina. Y dice así: la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Una frase, ¿no es Una cierto?, que frase esconde un significado muy importante, vuelvo a repetir, por esta visión que él tenía de la realidad latinoamericana, ¿no? interesante y retomando lo que veníamos hablando del boom latinoamericano, era la visión que tenían todos aquellos escritores, bueno, más representativos de este grupo, que todos tenían una visión latinoamericana. Estuvimos Ujú. hablando en su momento de Cortázar, Sí. estuvimos hablando también de Borges en esa situación y siempre hablaban y soslayaban esto, las dictaduras latinoamericanas y cómo una región tan rica en muchos aspectos era dejada de lado o Ujú. abandonada, ¿sí? A sí misma, ¿sí? En cuestiones, digamos, cotidianas como lo que es la economía o como es el desarrollo, aquel deseado desarrollo o anhelo del desarrollo, Exacto. tanto económico como intelectual o Ujú. social y cultural. Pero Exacto. siempre estaba en la visión de estos Sí. escritores. Unido al tema de la violencia y la cultura, que vos también estuviste mencionando,
porque él hace mención a este enfrentamiento eterno entre conservadores y liberales y ante situaciones de injusticia, como por ejemplo, o de falta de libertades, como por ejemplo es la falta de libertad de prensa o el toque de queda, que aparece en muchas de sus obras, ¿no es cierto? Exactamente. Ese también es un tema presente en casi todos sus libros. Y además de apropiarse de la forma de vida de los pueblos latinoamericanos, que vos contaste muy bien, apropiarse de esa, bueno, apropiarse de ella formaba parte en realidad de esa forma de ser del colombiano caribeño, ¿no? De la zona del Caribe, que muy bien lo contó en sus obras. Sí, y él cuenta algo curioso, que una vez, bueno, uno de sus grandes, las grandes influencias que tuvo cuando él empezó a adentrarse más en la parte de la lectura literaria, él decía que él se tomaba en serio la lectura. El tema de la violencia y la cultura como temas también importantes en sus obras. Él relata o hace mención a este enfrentamiento entre conservadores y liberales y toda la historia en la historia colombiana, como también a situaciones de falta de libertad o de injusticia, como esto de la falta de libertad de prensa o el toque de queda que tuvieron que soportar algunas sociedades, algunas comunidades de Colombia. Y también en la parte de cultura, porque como bien lo dijimos al comienzo de la charla, esto de captar y tratar de transmitir toda la forma de vida y la cultura de las comunidades del Caribe colombiano. Exactamente. Está presente en todos sus libros. Está presente y un poco tratar de mostrar toda esa idiosincrasia del costeño, esa figura del costeño que para las personas que no conocen Colombia o que quizás no tuvieron la oportunidad de ir, siempre se habla de Colombia como un conjunto, como la mayoría de los países que poseen una identidad nacional. Sin embargo, cada región posee características únicas y hay sí, muy particulares. Y quizás hay las características del costeño, en este caso la persona o aquellas sociedades que viven cerca del mar Caribe, son muy particulares y muy distantes de lo que es la parte del interior. Entonces, Gabriel García Márquez un poco también quiso mostrar en sus libros, además de todo lo que comentaste muy bien, Nora, la parte de la violencia es ese perfil del costeño, una persona jocosa, una persona desfachatada, una persona de fácil hablar o una persona o aquel perfil de alguien que le gusta entablar amistades, una persona amistosa, etc. Bueno, como en la mayoría de sus cuentos podemos ver que los vecinos o que todos los personajes que tienen o que dan lugar en sus historias son personas que parece que fueran hasta casi familia. Claro. Bien. Y otro punto central en sus obras que aparece es la denominación de Macondo como lugar donde se desarrollan las historias. Macondo, un lugar de ficción, un lugar real. Bueno, Macondo es Suaracataca. O sea, si hablamos de Macondo, es ese lugar en el cual habitan pocos habitantes, pero que, como dice él, pueblo chico, infierno grande. O sea, es un lugar en donde acontecen muchísimas cosas y un lugar que pensaríamos que quizás no es el más apropiado para inspirarse a escribir. Para él realmente era todo un universo. Era su Aracataca querida, digamos, a la que tuvo oportunidad de compartir con sus abuelos a los 8 años, que después volvió, pero es la historia de su pueblo, de su familia, de sus vecinos, esos pueblos de puertas abiertas en donde el vecino llegaba sin avisar, sin preguntar, y en donde todos conocían las historias de todos, hasta las cuestiones más íntimas de cada familia era, digamos, de público, de conocimiento. Bien. Y bueno, preguntarte un poco sobre su obra. Acá tenemos muchísimos libros, todos los podemos encontrar en nuestra biblioteca. Preguntarte, como ya lo hice con otros autores, ¿por dónde empezar a leer García Márquez? ¿Es una lectura difícil, una lectura que asusta a los lectores o es una lectura simple que lleva a una lectura de placer, digamos? Bueno, Gabriel García Márquez se caracteriza primero por oraciones bastante extensas. Hay textos que tienen, quizás muestran más esta característica,
pero van a encontrarse con largos monólogos, hay muchos monólogos en sus escritos, y dentro de todas esas características del escritor, yo creo que siempre una recomendación, por supuesto que no es la regla, es tratar de empezar con algunos cuentos cortos, ¿sí? de cada escritor. En este caso, mi recomendación sería empezar con los 12 cuentos peregrinos, donde vamos a poder ver y leer claramente, identificar el perfil del escritor y todo lo que es esta parte del realismo mágico que está, por supuesto, en cada uno de sus cuentos. Bien, bien. Y si vamos a la obra que todos conocemos, que es 100 años de soledad, ¿qué recomendaciones harías? Porque tiene algunas cositas para tener en cuenta, ¿no? Bueno, una recomendación que creo que nos pasa a todos es, por supuesto, que hay que realizar 2 lecturas como mínimo de esta obra. Una lectura obligatoria, por supuesto, del secundario, y esta otra lectura que viene después cuando uno entra en la edad adulta o en la edad en la que, digamos, podemos decir que tenemos un poco más de madurez. Tener a mano. Además porque, la primera lectura, uno la hace sin tener en cuenta algunos detalles. En la segunda lectura ya podemos darnos cuenta de algunas cosas, algunos elementos, ¿no es cierto?, que dejamos atrás en la lectura anterior, y vamos entendiendo, como es decir, por la madurez, aspectos que antes no habíamos tenido en cuenta. Exactamente, y algo que quizás no mencioné antes con otros escritores es que hay, con el tema del internet, hay una vasta información que podemos encontrar acerca de la vida del autor en su locación en Aracataca, y se van a dar cuenta de que leyendo un poco o viendo quizás algún documental sobre su vida o sobre la región de la costa Caribe, van a poder disfrutar quizás un poco más y entender algunos aspectos que están en el libro, que quizás es otra forma como de tratar de ubicarnos en la parte geográfica donde por supuesto creció y nació el autor. Con respecto a 100 años de soledad, vos me comentabas que también existe una sugerencia en cuanto para entender mejor y seguir la genealogía familiar que está presente, ¿no?, en todas estas... Exactamente, la recomendación siempre es, en este caso, como Gabriel García Márquez acostumbra a usar muchos personajes, y como en algún momento habíamos hablado, Gabriel García Márquez muestra lo que es toda esa parte de la región Caribe y esa costumbre que era de poner o repetir los nombres. Como para, digamos, yo lo digo como en cierto sentido, como para que la descendencia no escape a la identidad de las familias. Claro. Entonces ocurre mucho que nos perdemos con los nombres porque el abuelo, el hijo, el nieto tienen los mismos nombres, ¿sí? Entonces es, digamos, recomendable tener a mano en internet, pueden encontrar, hay muchísimas árboles genealógicos de lo que es toda la parte de 100 años de soledad, entonces siempre una recomendación tenerlo a mano, como para no perdernos con tantos personajes. Bien, ¿alguna otra consideración con respecto a la historia que encierra? Y la consideración, o lo que hemos venido hablando, es que Gabriel García Márquez, él quiso hacer una obra que tuviera todo. Eso fue literalmente su explicación. Él quería realizar una obra en la que estuviera su Aracataca querida, en donde estuviera la violencia, en donde estuviera toda esa idiosincrasia de los pueblos, es decir, su historia, su infancia, su familia. Fue como un gran homenaje a su región, a su familia y a su país. Bien, pasamos a El amor en tiempos de cólera. Acá sí encontramos, como dijimos al comienzo del micro, que en uno de los libros iba a volcar la historia de amor de sus padres y un poco de su familia también, ¿no? Hermosa obra. Hermosa obra. Y una de las cosas que, si mal no recuerdo, mezclo los temas, que es una de las obras que a él más le gusta. Y acá hablamos un poco de su rol como periodista y de esa disputa que siempre tuvo él con sus colegas a la hora del reportaje. Él decía que el reportaje era un género literario, muy por lo contrario que siempre los periodistas se habla de que la literatura es ficción y el periodismo o la crónica es lo que es la parte periodística, es lo real, es lo que ocurre. Claro. Y un poco Gabriel García Márquez juega con las dos. ¿Por qué? Porque él dice, de las historias que están en la literatura parten de un hecho real, no es algo imaginario que nunca ocurrió. Tendríamos muchísimo para hablar sobre la obra de Gabriel García Márquez,
Pero para cerrar este micro, quería preguntarte, ¿por qué su vida terminó en México? Bueno, es muy particular en este caso cuando él decide, porque él en un punto de su vida decide dar pausa a su parte literaria y dice que él tiene un compromiso social, tiene que bregar por ese compromiso, por su país y por esa mirada latinoamericana, como tenían los otros autores que estuvimos hablando. En este caso él dice que bueno, él empieza a comprometerse en ciertas causas y una de las causas o una de las políticas con las que él tiene mucho acercamiento es con el socialismo, específicamente con Fidel Castro. Entonces esto le trajo a él muchos inconvenientes tanto en Colombia como en otros países o disidentes cubanos, ¿sí? Entonces por el hecho de recibir estas amenazas, él decidió definitivamente instalarse en México y tomar México como su lugar, bueno, en el cual él iba a residir. Primero por, bueno, toda la violencia que vivía Colombia y el expresar esta cercanía que siempre se dice de que, bueno, que su amistad con Fidel Castro. Sí, se dice que fue nada más que a través por la literatura que se reunían a conversar sobre libros. Simplemente, ¿no? Que él no mencionaba ningún otro tema y le cuestionaba mucho de que habían tantos presos políticos, colegas, Sí. poetas, escritores y que bueno, que como él no era posible que hiciera algo por esas personas, ¿sí? Entonces uno de el principal motivo básicamente fue eso, el revelar o el mostrarse muy cercano a estas ideas políticas. Claro. Muere en México en el 2014, pero descansa en tierra colombiana. Exactamente. En Cartagena de Indias. Exactamente, así. Bien. Bueno, para cerrar este micro, simplemente agradecerles la atención, esperemos que lo hayan disfrutado y reiterarles la invitación que siempre hacemos. Exactamente.